Muy buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la sesión sincrónica del día 3 de marzo de 2026, siendo las 7:04 de la noche, teniendo en cuenta que nos encontramos en el desarrollo del programa tecnólogo en análisis y desarrollo de software de la ficha 313-8496. El día de hoy, pues teniendo en cuenta la secuencia del proceso formativo, donde nos encontramos en la fase ejecución, actividad de proyecto 7, específicamente se orientará la evidencia codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto. Entonces, teniendo en cuenta la orientación de la evidencia, pues de acuerdo al orden del día, ya sabemos cuál es la temática a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar con la socialización de la respectiva evidencia. La evidencia, como les había indicado, pertenece a la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software. La competencia es desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo, y los resultados de aprendizajes asociados a la competencia son planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido y codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Entonces, nuevamente, reiteramos que la evidencia es codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto. El material de formación para esta evidencia, para el desarrollo de esta evidencia, es construcción de aplicaciones con Java, y la evidencia pertenece a la actividad de aprendizaje aplicar estándares de codificación. Esta actividad, de acuerdo a la guía, textualmente de acuerdo a la guía, dice que esta actividad se centra en la descripción del plan de trabajo que se debe definir según las características del software a desarrollar, detallando estándares de codificación y lenguaje a utilizar. El material de formación, como se les dijo anteriormente, es construcción de aplicaciones con Java. Entonces, vamos a verificar cuáles son las pautas que se deben seguir para el desarrollo de esta evidencia, que se denomina codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto. Dice textualmente, de acuerdo a la guía, que teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto, realizando conexiones con base de datos por medio de JDBC, tomando como referencia lo visto en el componente formativo, construcción de aplicaciones en Java. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta en el documento? Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad, diagramas de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuarios, diseños, prototipos, informe técnico del plan de trabajo para construcción de software y tecnologías seleccionadas. Todas estas especificaciones o todos estos elementos fueron desarrollados en actividades o en fases anteriores de acuerdo a los parámetros establecidos en cada una de las temáticas brindadas. Entonces, dice que se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta en el documento? Que el código debe cumplir con estándares de codificación como nombramiento de variables, nombramiento de métodos, nombramiento de clases, nombramiento de paquetes. Debe tener funcionalidades de inserción, consulta, actualización y eliminación. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Recordemos que como vamos a codificar y todo el proyecto debe estar establecido dentro de una carpeta general, esta carpeta pues la vamos a comprimir y la vamos a denominar con el nombre y apellido del aprendiz seguido del número de la evidencia, y ese archivo comprimido va a ser montado en el espacio que se llama codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto K7,
220.501.096 AA2 EB01, que se va a tener en cuenta a la hora de evaluar la evidencia o de calificar la evidencia. De acuerdo al instrumento de evaluación que ustedes encuentran en plataforma Sayuna, acá cuando ustedes ingresan a la plataforma y le dan clic en ejecución, actividad de proyecto 7, guía 7, ustedes encuentran en la evidencia codificación de módulos del software. Al darle clic sobre la evidencia, inmediatamente les aparece un botón rojo que dice clic para acceder al instrumento de evaluación, que es el que está proyectando en este momento en pantalla. ¿Qué se va a verificar en la lista de chequeo? Que se realicen las conexiones con base de datos utilizando JDBC, que se aplique el CRUD, que se utilicen herramientas de versionamiento para el proyecto y utilizar un estándar de codificación definido. Entonces, de acuerdo a de estos parámetros, de esta evidencia, pues vamos a explicar algunas especificaciones o algunos conceptos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora del desarrollo de la respectiva evidencia. Entonces, espero que hasta aquí esté muy claro. Entonces, vamos nuevamente a proyectar la presentación específicamente para ir explicando, como les venía diciendo, algunas orientaciones sobre la conceptualización antes de empezar a realizar la construcción de aplicaciones con Java. Entonces, primero que todo, vamos a tener en cuenta que es programación. Pues programación se refiere a las instrucciones ordenadas que se describen para que un computador ejecute una tarea específica. ¿Y qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación es una estructura con reglas sintácticas y semánticas que nos permiten impartir instrucciones a esta computadora. Como se visualiza en pantalla, está compuesto por símbolos, reglas sintácticas y semánticas, estructura, significado, elementos y expresiones. Entonces, en los lenguajes de programación se dividen por su nivel. ¿Qué quiere decir esto? Hay lenguajes de bajo nivel para hardware y hay alto nivel que viene siendo similar al humano. Y por un propósito que viene siendo específico o general como el lenguaje de programación Java. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos fundamentales, vamos a verificar qué es Java. Entonces, Java es un lenguaje de propósito general y una plataforma informática versátil que fue creada en 1995 por Sun Microsoft System, que fue adquirida por Oracle en el año 2010. Dentro de las características principales de este lenguaje, podemos decir que es multiplataforma, que es orientado a objetos, es un lenguaje de programación robusto y seguro. Entonces, hay algunos elementos y componentes de Java que vamos a requerir que se
desglosen en este día de hoy, como son el compilador. El compilador es el programa que traduce el código fuente escrito por el programador al lenguaje de máquina que el computador puede entender, para que el computador pueda entender. Entonces, también vamos a encontrar dentro de los elementos fundamentales del lenguaje de programación Java, el JDK, que viene siendo el conjunto de herramientas necesarias para desarrollar programas en Java. JREC, que viene siendo el entorno de ejecución que permite a los programadores o a los programas escritos en Java que puedan realizar su funcionalidad. El IDE es un programa que integra todas las herramientas de desarrollo, como son el editor, el compilador y el depurador en una sola aplicación. Dentro de ellos podemos mencionar NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA y otros entornos en líneas como AWS Cloud. Entonces, esos son los que les acabo de mencionar. Entonces, vámonos ahora a la estructura básica de un programa en Java. Entonces, vamos a explicar cómo se organiza el código y las bases de la sintaxis en Java. Entonces, para ello, pues yo directamente trabajo con NetBeans. Como les decía, pues les explicaba anteriormente y en la misma presentación ustedes encuentran, hay muchos entornos de desarrollo que ustedes pueden utilizar diferente a NetBeans, pero a mí me gusta mucho trabajar con esta herramienta. Entonces, en base a eso, pues voy a explicar algunos aspectos puntuales que debemos tener en cuenta. Bueno, entonces, vamos un momentico a dejar de presentar una sola pantalla. Voy a presentar pantalla completa para poder mostrar el entorno de Netflix. Bueno, entonces, acá nosotros miramos dentro de esta pantalla, dentro de esta ventana, pues cómo está clasificada. Pues aquí tenemos la barra de título, la barra de menús, el área de proyectos, servicios y archivos, el área de compilación o de trabajo, donde nosotros ingresamos la codificación. Entonces, vamos a explicar algunos aspectos puntuales. Aquí ustedes encuentran, cuando nosotros vamos a suponer que vamos a crear un nuevo proyecto, voy a colocar aquí Java Application, y aquí ustedes ven que está señalizado el método main. El método main es el punto de entrada de la aplicación, el lugar donde la ejecución del programa siempre comienza. Entonces, por eso, dentro de la estructura, ustedes ven que encuentran al iniciar, aquí encuentran public class, el nombre de la aplicación o del programa, y ustedes luego dentro de esta clase denominada nómina empleado, en este caso del ejercicio que está en pantalla, encuentran public stake void main. Entonces, dentro de esta
Dentro de esto es que se va a colocar toda la codificación o la estructura pública del programa. Public significa para que sea accesible desde fuera de la clase. Static es para poder ejecutarse sin necesidad de crear una instancia de la clase. Void no devuelve ningún valor. Entonces, hasta acá, pues dentro del lenguaje, igual como cuando nosotros trabajamos en algoritmos, miramos que habían algunos tipos de datos, o que la estructura, cuando nosotros empezamos a codificar, pues se hace necesario conocer cómo se clasifican los tipos de datos en cada uno de los lenguajes. Acá en Java, los tipos de datos se clasifican en primitivos, como son el int o entero, booleano, double o real. Aquí estamos hablando de números, ¿no? Enteros o reales, que almacenan valores simples. Y de objetos como string, scanner y class, definidas por el programador. ¿Cómo nosotros creamos variables? Se definen las variables con la sintaxis, tipo y nombre de la variable. Entonces, ustedes notan que acá en el ejercicio estamos declarando algunas variables. Este es un ejercicio específicamente para que el programa me pida algunos datos. Vamos a realizar una nómina de un empleado vendedor de artículos y el programa me debe pedir el número de la cédula del empleado, su nombre, su sueldo, sus horas laborales. Debe especificar también que si este empleado gana menos de 2 salarios mínimos, el empleado recibe un auxilio de transporte. Si gana de 2 salarios mínimos hacia arriba, pues es el auxilio de transporte se identificará acá como 0, es decir, que no se recibe. Que si el empleado tiene descuentos, debe realizar los descuentos. En fin, es un programa pues muy pequeñito para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, miren que aquí primero que todo declaramos las variables. Aquí le estamos diciendo que entero, porque esta es un tipo de variable numérica. Estamos identificando como entero el número de cédula. Estamos identificando con el CC, el nombre con string, porque es un tipo de dato de texto. Cuando hablamos también de tipos de datos que son alfanuméricos, es decir, donde mezclamos letras y números, también le determinamos como string. Aquí double, cuando hablamos de tipos de datos reales, de números reales. Cuando también identifico datos como fechas, lo declaro con date. Entonces, dependiendo del tipo de datos que yo vaya a proyectar, pues, o que determinen la variable, pues debo identificarla antes de empezar a darle instrucciones al programa. Entonces, dentro del esquema de un programa, nosotros debemos tener en cuenta también algunas especificaciones como son, o un aspecto muy importante, que todos los programas tienen unos datos de entrada, que son los datos que nosotros le brindamos al programa para que él pueda inmediatamente procesar qué es lo que está solicitando el usuario. Luego proceso, todos esos datos él los procesa de acuerdo a los parámetros que nosotros le indiquemos al usuario y al final pues arroja una salida que viene siendo ya el producto final que quiere mostrar el usuario. En este caso del ejercicio que estamos visualizando en pantalla, debemos tener claro que nosotros, como, ¿cuáles serían los datos de entrada para este ejercicio?
el número de cédula del empleado, el nombre del empleado, su salario básico, cuántos días laboró, cuánto es el descuento por préstamo. Entonces, todos esos aspectos se deben tener en cuenta para poder, gracias, para que el programa pueda procesarlos y poder mostrar al final el resultado que viene siendo la operación que realiza de acuerdo al salario básico, determinar si este empleado pues trabajó los 30 días, pues sabemos que aparte del salario básico que tiene él, se determina si el salario, ese salario básico son 2 salarios mínimos, menos de 2 salarios mínimos, perdón, o más de 2 salarios mínimos para determinar si se le paga un auxilio de transporte o no. También algunos parámetros como que este empleado cuántos días laboró. También un aspecto importante que debe tener en cuenta es que la empresa le está pagando un salario por ventas. Entonces, que por cada venta que realice este empleado, le adiciona un 20%, le paga un 20% de esas ventas y esto se le va sumando al salario. Y que si este empleado tiene un descuento, tiene un préstamo, en este caso, o en el caso que es específico, que el empleado le descontaran salud, pensión de su salario, pues también el porcentaje pues, que estipula el Estado, pues debe también ejecutarse o procesarse y también deben indicárselo estos parámetros al programa para que él pueda saber cómo tomar estos aspectos. Entonces, también miramos dentro de la estructura de, del programa de programación en Java, también debemos tener en cuenta algunos aspectos como son los operadores. Dentro de los operadores nosotros encontramos operadores aritméticos que vienen siendo específicamente para operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división, promedio, porcentajes, operadores relacionales que vienen siendo específicamente para comparar valores como son igual, menor que, mayor que, y devuelven un resultado booleano. ¿Qué quiere decir esto? Que es un resultado o verdadero o falso. Y también los operadores lógicos. Estos operadores lógicos los utilizamos para evaluar múltiples condiciones, como a, on, y. Entonces, termino de proyectar. Entonces, vamos ahora sí con el ejercicio que tenemos en pantalla. Vamos a explicar algunos aspectos puntuales de este ejercicio. Entonces, acá pues, ustedes notamos que al comienzo, ustedes ven que aparece la palabra public class nómina empleado. Cuando creamos el programa, le dijimos nuevo proyecto, tomamos aquí Java Application, siguiente, y aquí le damos el nombre del proyecto, creamos la clase y le damos final. Inmediatamente le damos final, pues él crea un paquete. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este paquete, en este caso del ejercicio, es como una carpeta, es para almacenar todo lo que contiene esa aplicación. Entonces, luego ustedes encuentran aquí una opción que dice Import Java Swing JOption Paint. Ya inmediatamente, ahorita les explico de dónde sale este importe de esta librería. Entonces, luego encontramos la opción que dice la declaración de la clase principal, que viene siendo la clase principal, se llama nómina empleado. Y
el método principal que viene siendo el punto de entrada de la aplicación, que es el que ustedes encuentran aquí donde dice Public Static Void Main. Entonces, acá empezamos nosotros a hacer declaración de la variable. Entonces, vamos, un momentico, déjenme ver si yo puedo ampliar un momentico esta pantalla. Sí, yo creo que ya amplió un poquito. Sí. Bueno, entonces notamos que aquí encontramos, miren que donde dice INCC, esa es la variable para almacenar el número de identificación. Si yo quiero colocar aquí, en vez de CC, colocarle cédula, puedo colocarle cédula, lo que sea más fácil de entender para el programador. El nombre, pues aquí tenemos claramente definido que aquí vamos a declarar el nombre de ese empleado. Luego, con el double, que viene siendo un número real, vamos a declarar el salario de vengado, el salario S con SD, estoy declarando la variable salario de vengado, con SB, salario básico, con DL, días laborados, como número entero, auxilio de transporte, lo declaro como un tipo de dato double, ventas, comisión por ventas, descuento de préstamos, con TD total de vengado y con SN el salario neto. Entonces, ya teniendo en cuenta que hemos declarado nuestras variables para el programa, pues vamos a empezar con los datos de entrada. ¿Sí? Vamos a brindarle al programa los datos que requiere para poder realizar el proceso de nómina de cada empleado. Entonces, aquí ustedes ven que dice CC, integer percein, entre paréntesis dice j-pay, punto show input diálogo, dentro del paréntesis dice null, coma, ingrese el número de cédula. Entonces, aquí simplemente le estamos diciendo al programa que tome este dato, todos los datos que ingresamos son string, y aquí le estamos diciendo al programa que tome este dato y lo pase, lo convierta en un número entero. JOptionPaint lo utilizamos como un cuadro de diálogo para poder solicitar al usuario el dato, es decir, me está diciendo que muestre ese cuadro de diálogo para que el usuario pueda ingresar esta petición que está haciendo. Ingrese el número de cédula. Entonces allí puede ingresar, dentro de ese cuadro de diálogo, el usuario va a escribir el número de cédula. Lo mismo con nombre, miren que el nombre no colocamos parseInt, ¿por qué? Porque es un dato string, simplemente le decimos que con el JOptionPaint muestre ese cuadro de diálogo para poder pedirle al usuario que le ingrese el nombre del empleado. Lo mismo el salario básico, lo mismo los días laborados, lo mismo el subsidio de transporte, lo mismo el valor de las ventas, y luego va a tomar ese valor de las ventas que ingresó y va a hacer una operación. Va a decirle la comisión por ventas, va a tomar el valor de la venta y lo va a multiplicar por el 20%. Descuento por préstamo, pues le vamos a indicar al programa que convierta, mire, parse double, que convierta este dato string en un dato numérico real y que muestre el cuadro de diálogo para que el usuario pueda ingresar los descuentos, cuánto es el valor del descuento que tiene este empleado.
Entonces, luego, como tenemos que definir si el usuario gana más de 2 salarios mínimos, no se le paga subsidio, y si gana de 2 salarios mínimos hacia abajo, pues se le liquida un subsidio de transporte de 249.095 según el estándar del año 2026. Entonces, tenemos que definir si salario básico es menor o igual a un salario mínimo por 2, es decir, 2 salarios mínimos. Entonces, auxilio de transporte le van a asignar el valor de 249.000 pesos entre 30, porque si el trabajador solamente estuvo 30 días en la empresa, pues se supone que no va a devengar todos los 249, sino la mitad del valor. Si no, es decir, si este empleado tiene más de 2 salarios mínimos, pues se le va a colocar es un cero donde vaya el parámetro del subsidio de transporte. Entonces, salario neto es el salario devengado más el auxilio de transportes, más la comisión por venta, más el total devengado. Y luego le decimos a través del cuadro de diálogo que nos muestre los datos que queremos ver en pantalla, que cuáles son: la cédula de empleado, el nombre del empleado, el salario básico, el auxilio de transporte, la comisión por ventas, el préstamo y el salario neto. Verifiquemos si esto es cierto. Entonces vamos a ejecutar aquí. Miren que en el cuadro de diálogo inmediatamente me está solicitando el dato. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el cuadrito? Chico. No me lo está dejando visualizar. Nuevamente. Yo actualizo el programa un momento. Bueno, y ahora creo que sí. A ver, un momento. Vamos nuevamente a ejecutar. Y aquí pues dice ingresa el número de cédula del empleado. Le damos a aceptar. Ingrese el nombre del empleado. Le doy a aceptar. Ingrese el salario básico. Vamos a suponer que tengo 1.200.000. Le doy a aceptar. Ingresa el número de días de elaborado. Voy a colocar que 30. Ingresa el valor de las ventas. Vamos a suponer que se vendieron 10 millones. Le doy a aceptar. Si tengo descuentos, vamos a suponer que hice un préstamo de 200.000. Y aquí al darle a aceptar, miren que en un J-Option Pane, que viene siendo el cuadro de diálogo que les indicaba, muestra la cédula del empleado, el nombre del empleado, el salario básico, el auxilio de transporte, porque este empleado pues tiene menos de 2 salarios mínimos, la comisión por ventas, el préstamo y cuánto es el neto que recibe este empleado. Vamos a darle a aceptar y vamos a generar en este momento otra ejecución nuevamente, indicando que este empleado pues tiene más de 2 salarios mínimos. El salario básico vamos a colocar aquí más de 2 salarios mínimos. Los días laborados vamos a colocar que 30. El valor de las ventas vamos a colocar aquí que 20 millones. El descuento vamos a colocar los mismos 200. Aquí dice, miren que aquí está en el auxilio de transporte, 0. ¿Por qué? Porque este empleado pues gana más de 2 salarios mínimos legales vigentes.
Entonces, chicos, esperamos que quede claridad sobre algunos de los aspectos importantes o de los componentes importantes de el lenguaje de programación Java, pero quiero que tengan en cuenta una cosa, que esta codificación de los módulos del proyecto, ustedes pueden realizarlo utilizando otro lenguaje de programación, no importa que sea, pueden utilizar PHP, no, profe, yo trabajo, es con Python, puede realizarlo en Python, yo trabajo con C Sharp, puede realizarlo con C Sharp, entonces Node.js, puede trabajarlo con Node.js, no estamos obligándolos a que tiene que ser con el lenguaje de programación Java. Se explica esta evidencia el día de hoy con el lenguaje de programación Java, pues teniendo en cuenta que es de acuerdo a la estructura que está de acuerdo a la estructura curricular del programa, pero como les indicamos, ustedes pueden realizarlo con el lenguaje de programación que ustedes deseen. Si hay dudas y preguntas, pues no duden en utilizar los canales de comunicación que tenemos con ustedes. Otro aspecto importante que deben tener en cuenta es que pues el programa dentro de la codificación pues se pide que mínimo que tenga un CRUD, eh, que tenga un CRUD. Recordemos que un CRUD son las 4 operaciones fundamentales para gestionar datos persistentes en bases de datos o aplicaciones, y que esto le permite a los usuarios poder añadir datos, consultar datos, modificar datos y borrar datos. Entonces, datos o información, eh, esto es un aspecto muy importante que ustedes deben tener en cuenta para los sistemas de software. Entonces, cuando hablamos nosotros de CRUD, pues estamos mencionando vamos a mostrarles aquí un momentico en pantalla. Aquí vamos a irnos al final de aquí, vamos a grabar acá. Aquí tengo la palabra. CRUD, entonces aquí vamos a desglosarla. Entonces, viene siendo create en inglés, vamos a escribir enseguida. En español, crear, y podemos decir que se utiliza para generar, vamos a verificar que sí se está proyectando, no se está proyectando, un momentico. Entonces, como les estaba diciendo, el create, pues lo utilizamos para generar nuevos registros o entradas en la base de datos. En la base de datos. Vamos a estirar un poquitico esto hasta acá para que nos salga la palabra completa. Bueno, luego el read, que viene siendo, entre paréntesis, es leer en español, pues nos va a permitir consultar, visualizar
o buscar la información almacenada. Información almacenada. Bueno, vamos con el update. Entre paréntesis, actualizar. Actualizar lo utilizamos para modificar los datos existentes que ya están almacenados. Y por último, delete, que viene siendo la palabra eliminar, lo utilizamos para borrar o eliminar la información que ya no necesitamos. Necesaria. Entonces, miren que en cada una, las iniciales simplemente que tomamos, ¿qué significa el CRUD? Cada una de las iniciales de estas palabras. Aquí vamos a colocarla en negrita. Vamos a colocarla un poquito más grandecita para que ustedes logren verificar. Esto es lo que significa el CRUD. Entonces, yo creo que hasta aquí, pues, está muy claro, muy claramente definido qué es lo que pide esta evidencia, que por lo menos se cree o se codifique uno de los módulos o todos los módulos del software y que principalmente pues podamos visualizar si es un módulo que el que codificaron, por lo menos que tenga ese CRUD, el CRUD básico. Entonces, chicos, cualquier duda, inquietud, nuevamente les reitero, allí tenemos los canales de comunicación por cualquier duda que tengan con respecto al desarrollo de la evidencia. Les voy a compartir la presentación en Sayuna. También encuentran un resumen de esta evidencia para que ustedes se puedan guiar, aparte de la grabación que se les sube una vez termine esta sesión sincrónica. Entonces, muchas gracias por su participación. Espero todo haya quedado muy claro. Dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, como no hay nada que preguntar hasta el momento, pues damos por finalizada la sesión sincrónica del día de hoy. Feliz noche.